Nos adentramos en la comunidad Sinangué, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía del Ecuador, entre las orillas del río Aguarico y el Parque Nacional Cayambe-Coca, donde habita el pueblo indígena Aicofán. Con un territorio de bosque mayormente virgen, los Aicofán de Sinangué han tenido que diseñar e implementar con el apoyo de Alianza Seibo técnicas de monitoreo y defensa territorial desde muchos años atrás, las cuales incluyeron la creación de su propia ley de control y protección del territorio ancestral Aicofán de Sinangué, para responder a la constante invasión de mineros, madereros, cazadores, pescadores ilegales y otras actividades extractivas. Con el transcurrir del tiempo, los avances de la tecnología y la asesoría técnica de organizaciones internacionales han permitido que sus mecanismos de monitoreo y mapeo territorial se vuelvan aún más efectivos, combinando el conocimiento ancestral de los AI con tecnología de punta como drones, cámaras trampa, apps móviles y teléfonos inteligentes. Fue así como en enero de 2018, miembros de la Guardia Comunitaria identificaron grandes maquinarias mineras que empezaron a aparcar en las orillas del río Aguarico, fuente indispensable de agua y vida para la comunidad. Sin haber sido comunicados ni consultados previamente, los Aicofán de Sinangué emprendieron una lucha contra el gobierno ecuatoriano para que se reconozca el incumplimiento al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y para que se responda ante los daños ambientales y culturales consecuencia de las actividades mineras en la zona. Así, en julio de 2018, la comunidad abrió un juicio contra las carteras de gobierno involucradas en la entrega de concesiones mineras por la violación al derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, a los derechos de la naturaleza y al derecho a un medio ambiente sano, agua, alimentación, salud y vida. A pesar de que el juez falló a favor de la comunidad, los ministerios involucrados apelaron el fallo, dejando al pueblo Aicofán sin ninguna otra alternativa que elevar el juicio a las instancias del Tribunal de la Corte Provincial de Sucumbíos. Así, la Corte se pronunció a favor de Sinangué, suspendiendo definitivamente las concesiones otorgadas, así como las que se encontraban bajo evaluación, liberando más de 32.000 hectáreas de bosque virgen de la amenaza de la minería y sentando un precedente histórico para los pueblos indígenas del Ecuador. ¿Cuáles fueron los factores claves para la victoria legal de Sinangué? Apenas identificaron las actividades mineras en territorio Aicofán, los guardianes y líderes comunitarios convocaron a una asamblea para presentar la evidencia a la comunidad y decidir conjuntamente las acciones a llevar a cabo. Así la comunidad empezó un arduo trabajo de recolección de evidencias, organización y capacitación comunitaria. La Guardia Comunitaria desempeñó un rol fundamental en la obtención de pruebas acerca de la presencia y consecuencias de las actividades extractivas en territorio Aicofán. Durante sus patrullajes mapearon con el uso del aplicativo Mapeo, cámaras trampa y drones, quiénes y cuántas personas ingresaron ilegalmente a su territorio, así como los efectos devastadores de concesiones mineras afectando la salud y la seguridad alimentaria de los Aicofán y otros pueblos indígenas aledaños. Y justamente porque las afectaciones de las actividades extractivas sin consulta previa en la zona no solo impactan sobre el pueblo Aicofán, el caso legal de Sinangué se desarrolló para servir también a las causas de otros pueblos indígenas que enfrentan amenazas similares. En ese sentido, Alianza Seibo implementó una estrategia para aumentar la sensibilización de las comunidades indígenas sobre los daños y riesgos relacionados con las actividades extractivas, involucrando a las nacionalidades Siecopay, Siona y Guaurani a la causa Aicofán. Además, se promovió un programa intensivo de capacitación para empoderar a los miembros de la comunidad sobre cuestiones legales, así como procesos de resistencia no violenta, para que todo el proceso legal sea conducido a nivel local, nacional e internacional por voceros de la nacionalidad Aicofán. Mientras internamente la comunidad fortalecía sus bases, externamente se trabajó en sensibilizar al público nacional e internacional a través de las redes sociales, programas de radio, conferencias de prensa y páginas web sobre la riqueza cultural, ecosistémica y diversidad biológica de Sinangué y los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar el pueblo Cofán para preservarla. Pero el accionar no quedó ahí. La comunidad participó y lideró movilizaciones local y nacionalmente para denunciar ante Ecuador y el mundo la violación de sus derechos causada por la promoción de actividades mineras en su territorio. Así, el caso de Sinangué empezó a sumar a sus líneas a organizaciones nacionales e internacionales y ganando espacios en la opinión pública, abriendo sus puertas para que autoridades, líderes de opinión y periodistas pudieran evidenciar in situ los daños causados por la minería.
En conjunto, la estructura de gobernanza, el compromiso y la unión de la comunidad, la recolección de evidencias irrefutables, el litigio estratégico y el apoyo de varias organizaciones fueron clave para garantizar acciones mejor coordinadas, aumentar la presión social sobre las autoridades y obtener apoyo nacional e internacional. Esa estrategia holística y multinivel fue clave para la victoria de Sinangué en un periodo de tiempo relativamente corto, estableciendo un precedente para casos futuros relacionados con violaciones de los derechos colectivos y daños al medio ambiente causados por la minería y la contaminación de los ríos, y para todo lo relacionado con consulta previa, autodeterminación y autogobierno de comunidades indígenas en Ecuador y en la Amazonía en general.